Bueno, para culminar la última parte del ciclo cardíaco que nosotros llamamos ciclo cardíaco número 4, vamos a describir el último periodo de la diástole ventricular. El periodo de la diástole ventricular que nosotros vamos a hacer referencia ahora se llama el periodo de contracción auricular, lo llaman de sístole auricular, en aquel periodo durante el cual la aurícula por fin va a hacer uso del ATP para contraerse activamente y ya no va a permanecer en una actitud simplemente de permitir el lleno de los ventrículos que había ocurrido durante todas las partes del ciclo cardíaco. Es lo que llamamos sístole auricular, ¿de acuerdo? Auricular. En otras palabras, la aurícula, durante todas las partes que habíamos tenido divididas el ciclo cardíaco anteriormente, nunca se había contraído, haciendo enlaces de actina y miocina y gastando ATP. La aurícula se había, entre otras, como ganado de ojo este ciclo cardíaco. Es simplemente en una cavidad que permitía el paso de acuerdo a las diferencias de energía total entre aurícula y ventrículo, estaba dictaminando el flujo de sangre. Pero en este momento ya estamos en el periodo en que, como la energía cinética, aquí lo veíamos, aquí en este periodo, la energía cinética en el de llenado lento de las aurículas se volvió menor la energía total que la de los ventrículos, la sangre tendería a volverse y marcaría el cierre final de las válvulas y entonces acabaría la diástole y nos quedaríamos sin un 20% de llenado que se produce durante este periodo. Entonces, como periodo de relajación diastólico final, este periodo en donde las aurículas se contraen o hacen sístole, es obvio esperar que lo hagan gastando ATP, porque ya no hay energía total en las aurículas que le ganen a la energía total de los ventrículos, entonces debería volver la sangre. La única manera de ir en contra de un gradiente energético es yo gastar más energía con base a la contracción auricular. Por eso, esto es un periodo de que se considera que las aurículas son activas. Activas es que gastan ATP, contribuyen un 20% del llenado de ambos ventrículos. Y aquí lo tenemos dibujado como tal. Veníamos con la onda H en el periodo inmediatamente anterior y aquí hay una subidita porque hay un aumento de generación de la presión. Entonces aquí vamos a colocar, se produce un aumento de las presiones en ambas aurículas. Ese aumento de las presiones en ambas aurículas se da entonces por la generación activa de enlaces de actina y miocina. Eso hará que la energía total otra vez de la aurícula gane a la energía total de los ventrículos y eso estará bien. Miremos qué sigue ocurriendo acá. La presión aórtica sigue descendiendo leve y progresivamente, y eso había ocurrido durante todo el periodo de la diástole. Entonces, disminuye las presiones arteriales, tanto de la aorta como pulmonar, continúan disminuyendo, lenta y progresivamente. En forma lenta y progresiva. Bueno, este aumento de las presiones en ambas aurículas se produce la onda que llamamos A, en el pulso venoso yugular, que indica A de aurículas. Bueno, también, producto de que la parte final de la diástole, esta primera parte de la relajación es más que todo activa, y cada vez que yo me vaya yendo más en la diástole, cada vez es menos relajación activa por parte de los ventrículos, y cada vez es mayor relajación pasiva por el hecho de ir las fibras teniendo que ser distendidas a medida que se vayan llenando los ventrículos, es decir, que tengo que reacomodar la titina, la elastina y el colágeno, que son tejido intersticial. Eso ofrece cierta resistencia al llenado, entonces hay que estirar esos resortes para que yo pueda ir logrando una buena llenado ventricular. Producto de ello, en alguna gente, cuando tiene isquemia,
que es una mala relajación de la pared ventricular, por falta de ATP se puede producir un ruido en este periodo que vamos a llamar cuarto ruido cardíaco, o R4 o S4. Generalmente, como las personas de edad pueden más fácilmente tener una tendencia a ya tener algún grado de aterosclerosis y haber sufrido por lo menos periodos de microisquemias, es uno de esperar que la relajación de los ventrículos de una persona de edad no sean tan buenas como la relajación de los ventrículos que tiene una persona joven. Entonces, alguna gente dice que un R4 sería lógico de esperar en alguna gente catalogada todavía como normal con un periodo de envejecimiento. Pero eso sería como aceptar pues, que simplemente envejecer implica siempre tener algún grado de aterosclerosis. Y eso, aunque es verdad, no puede decir uno que todo el mundo tiene que manifestar eso como una isquemia y como un problema de relajación de la pared. Entonces el R4 o S4 casi siempre se considera patológico como un indicativo de un problema de la relajación de la pared ventricular al final de la diástole, producto de que no tiene un buen capacidad lucitrópica el corazón para aceptar la sangre finalmente. También hay un S4 derecho, como hay S4 izquierdo, como había R3 derecho o R3 izquierdo. Nosotros vamos a ver después cómo hacemos para saber que ese R4 o ese S4, ese R3 o ese R3 es derecho o izquierdo, con una maniobra que es hacer al paciente una inspiración profunda. Pero generalmente esto se llama galope auricular, en honor de que es la aurícula la que en este periodo está generando la entrada de sangre en forma activa a los ventrículos. Entonces el primer ruido que se detectó fuera del primero y el segundo fue el R3, y como lo encontraron que era producto del desacelere de la sangre que se chocaba con la que ya había en los ventrículos, se llamó inicialmente galope ventricular, el R3 o S3, para dejar al R4 o S4 como una contribución de la aurícula a ese llenar los ventrículos. Pero hay que ser claros, tanto el R3 como el R4 se producen por el choque de la sangre de aurículas a ventrículos, solo que el primero ya se había bautizado como galope ventricular, entonces el R3 quedó así. Ya el R4 yo no podía llamarlo también galope ventricular, así se genera en los ventrículos. Por lo tanto, para darle alguna otra lógica a esto, se le rebautizó como galope auricular por la contracción activa de las aurículas como tales. ¿Qué hemos más notorio ahí? Eso más o menos. Y es de decir que en las personas de edad esta contribución auricular al llenado es importante. En las personas jóvenes no tanto, y uno puede ver que en algunas arritmias donde la contribución de las aurículas a los ventrículos se va a perder, en las personas de edad puede ser sintomático incluso casi en reposo. En una fibrilación auricular, la aurícula contrae 600 veces por minuto, entonces fibrila, verdaderamente no hace una buena contracción, se contrae demasiado, pero no en forma efectiva, entonces los pacientes pierden un buen componente que sería una contracción efectiva de las aurículas. Aquí no se logra, y entonces los pacientes, cuando requieren ese 20% de llenado, por ejemplo, para hacer ejercicio, para subir en escaleras, para salir del reposo, van a tener mucho problema. Los jóvenes que tienen un gran componente de llenado en la primera parte de la diástole, que es el llenado rápido, y pueden compensar a veces fácilmente en reposo esa ausencia de llenado auricular que tiene una persona ya de edad como dificultosa. Bueno, eso en cuanto al ciclo cardíaco en su última etapa, que para nosotros era muy importante. ¿Cómo podemos nosotros resumir el ciclo cardíaco verdaderamente? El ciclo cardíaco hay varias maneras, perdón, por acá para que veamos una cosa, a ver si lo encontramos por acá. Nosotros podríamos resumir el ciclo cardíaco en algún tipo de graficaciones que nos ayudan a resolver el problema del entendimiento, y es una manera de resumirlo verdaderamente. Uno, ¿cómo arrancaría eso? Haría un diagrama en que aquí coloca usted volumen final diastólico ventricular, que en el caso de que nosotros dijimos habíamos arrancado una persona con 120 mililitros
por ejemplo acá, ponemos este punto acá, esta es la curva de relajación diastólica, entonces ponemos 120 mililitros, aquí tengo un volumen final diastólico ventricular dictaminado por esto, esto va a ser acá presiones y volumen de eyección, correcto. Aquí tenemos que yo subo acá un periodo inicial así. En este periodo que yo pinto, esto es el periodo de contracción isovolumétrico, en que no hay variación de volumen, por eso se llama isovolumétrico. En el mismo volumen yo genero presión, correcto, entonces aquí tenemos presión ventricular, y borremos acá para ver qué pasa arriba. Entonces, ya cuando tengo la suficiente presión generada en los ventrículos producto de la tensión de la pared, entonces abro la válvula. Acuérdense, en el ciclo cardíaco, perdón, que era la que iba a mostrarle acá para que lo hiciéramos comparativo. Vamos a buscarla acá. Miremos si verá cómo nos va a quedar esto de fácil acá. Miremos acá que estamos generando presión alta inicial y después caemos. Entonces, mira, la presión del ventrículo inicialmente aumenta, la vamos a poner a caer acá. Bueno. Y acá bajamos, y esto va a ser. Acá se abre la válvula, se abren las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Y aquí va a ser periodo de eyección rápida, que mírelo acá, que es lo que trataba de buscárselo ahora, eyección rápida, ahí aumenta la presión y después de la eyección lenta. Entonces caemos otra vez de acá, caemos un poco de la presión, entonces la eyección lenta. Supóngase que a mí me haya dado por decir que yo eyecté, por ejemplo, 50 mililitros, entonces aquí me quedan, por ejemplo, 70 mililitros, ¿de acuerdo? O pongo a eyectar 70, no sé, cualquier número, pero el hecho es que este volumen final diastólico ventricular, yo tengo esto que es el volumen de eyección, porque aquí queda el volumen final sistólico ventricular. Ese volumen final sistólico ventricular va a marcarme el final del volumen de sangre que hay en el final de la sístole. Después hago una relajación isovolumétrica, que es relajación isovolumétrica. Todo este periodo para abajo. Y este es el periodo de llenado, rápido, lento y de sístole auricular. O sea que en este no es llenado y en este, como está llenando los ventrículos, esta curva es lo que llamo la curva del lusitropismo o relajación de los ventrículos. ¿Qué me indica? ¿Qué tan fácil o no es llenar de sangre a este ventrículo? Cambio, acá los puntos de máxima presión me indicaría la capacidad máxima de generar presión en los ventrículos. Ahora, fíjate que yo estoy generando presión en los ventrículos porque la aorta me está exigiendo que haga una presión más grande, obviamente. Entonces eso es importante como para tenerlo en cuenta. Supongamos que aquí me haya quedado 50 mililitros. Entonces mi volumen de eyección es la resta entre 150 y 50, dirías por ejemplo 70 mililitros. ¿Qué quiere decir eso? Que el volumen final diastólico ventricular era 120 mililitros. Yo quedé al volumen final sistólico ventricular 70 mililitros. Entonces, el volumen de eyección va a ser igual a lo que tenía menos lo que quedé al final con lo que quedé entre los ventrículos. O sea, volumen final diastólico ventricular menos volumen final sistólico ventricular. Es decir, 70 es igual a 120 menos 50, perdón, aquí, 70, sí, 7. Volumen de eyección 70 va a ser 150 menos lo que quedó al final.
Bueno, esto como tal. También puedo hablar un concepto que se va a utilizar mucho, que es lo que llaman fracción de eyección. Es el volumen eyectado de cuánto eyecté de lo que había, del volumen final diastólico ventricular. Yo eyecté 70 de lo que había, que era 120. Entonces, esto es una fracción. Una fracción de eyección siempre tiene que dar o 1 o menor que 1, porque nunca puedo eyectar más de lo que tengo. Entonces, eso es una cosa que es clara. Esas fracciones de eyección, se supone que la fracción de eyección normal debe ser siquiera mayor del 50%. En fracciones de eyección ya por debajo del 45 indican que es preocupante. Por debajo de 50 ya se está empezando a tener fracciones de eyección bajas, para indicar a veces fallas cardíacas en esos pacientes. El volumen de eyección, como nosotros vamos a ver de parámetros hemodinámicos, eso es un rango de valores, porque no todo el mundo eyecta lo mismo, entonces hay que ser claros en que vamos a tener que tener una serie de valores que los vamos a tener que tolerar en rangos, y muchas veces no vamos a tener que medirlos en valores absolutos, sino que mejor medirlos por metro cuadrado para que no vaya a haber ningún problema y podamos igualar las personas en parámetros de comparación. Bueno, el trabajo del corazón es este, presión por volumen. Esta área de acá me está indicando a mí el trabajo del corazón. Ese trabajo del corazón realizado pues durante la sístole. Este lucitrópico, esto de acá abajo, que lo podemos colocar como con pepas, es un trabajo que le hacen al corazón al llenarlo. El corazón verdaderamente no está generando contracción activa ahí. Bueno, en cuanto al ciclo cardíaco, en gráficas es una manera de verlo. Toda gráfica entonces que nosotros tengamos, que me trate de decir a mí presión por volumen, presión por volumen, presión por volumen. Esto a unidades de trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. O sea, F por fuerza por longitud. Demostremos entonces que yo multiplico presión por volumen, me tiene que dar unidades de fuerza por distancia para decir que esto es un trabajo W. O sea que toda gráfica que me imponga aquí P y aquí B, el área bajo la curva me indicará trabajo. Presión es igual a fuerza sobre unidad área. Volumen es L por L por L, L al cubo. Área es igual a longitud por longitud, L al cuadrado, por L, por L, por L, se tachan y queda fuerza por distancia. Entonces, siempre que yo estoy haciendo una gráfica de trabajo cardíaco es porque estoy enfrentando presiones contra volumen de eyección. Bueno, y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros verdaderamente nos va a interesar de todo esto? Nos va a interesar sobremanera una manera de graficar esto distinto. Yo puedo ver que, yo puedo considerar mi corazón como si fuera una esfera, una teórica esfera. El corazón no es esferoide, no es una esfera. Verdaderamente, en cierta parte, al principio del ciclo cardíaco es elíptico y se va tomando un poquito, a medida que se contrae y la base se acerca al ápice, se va volviendo un poquito más esférico. Pero si yo considero un corazón una esfera, tengo que considerar que el volumen de esa cavidad es igual a 4/3 de pi r a la 3, con un problemita. Hay 3 radios, radio en sentido antero-posterior, radio en sentido longitudinal y la radio en sentido transversal. ¿Eso qué dificultades tiene? Que yo aquí tengo que utilizar un radio promedio o utilizar 3 radios distintos, sacar 3 diámetros distintos. Eso por ecocardiografía es difícil, tiene que tener una cierta habilidad práctica para poder determinar eso, entonces no es tan fácil. Lo ideal de esto sería lo siguiente, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si suponemos que este es el músculo ventricular, como si fuera una esfera,
va a romper un poquito, va a pintar la mitad de esa esfera. Yo aquí tengo sangre adentro. Y esta es músculo. Este músculo, mire lo que hace. Se contrae así. Él es un esférico y él, al contraerse, parte de la fuerza se va por los lados. Esto es lo que se llama tensión circunferencial. Y esto son millones de puntos así. Y todas, en el fondo, van generando un vector resultante para adentro también. Entonces, ¿qué ocurre? De tanto sacar vectores de tensión así, estos vectores se llaman tensión. Esto, lo que sale aquí para adentro, es una fuerza hacia adentro que me va a originar la presión sobre la sangre. Pero ahora mismo la presión, la sangre, que es un líquido incompresible, siente que le mandan fuerza para acá en estos sentidos, ella reacciona con la misma violencia en este sentido. Principio de acción y reacción. Entonces, la sangre, que no se deja comprimir, porque es un líquido, va en un momento dado, cuando ya tenga mucha generación de fuerza, a buscar salida. Si esta es la válvula aórtica que está cerrada, llega un momento dado que la presión de acá abre y sale la sangre. Entonces, lo que hizo Laplace, que es la ley de Laplace, es simplemente decir que la tensión de la pared, que es esta tensión, era directamente proporcional a la presión por radio sobre grosor, que lo colocaban como H. Y él simplemente dijo, una cosa que tenga un radio más grande y todo esto sea igual, se tensiona más la pared. Claro, porque él dijo, yo tengo un radio así, tengo que generar mucha tensión para sacar esta presión de este tamaño. No es lo mismo que tener esto así. Aquí tengo que hacer menos para lograr el mismo efecto que este. Aquí la tensión es menor, así la presión en 1 se iguala a la presión en 2. A mayor radio, mayor tensión. A menor radio, menor tensión. Y eso es importante. Entonces, en física, nosotros estamos acostumbrados a hablar de un trabajo externo. ¿Qué es el trabajo externo? Coger esto, que pesa, darle fuerza y moverlo, una distancia, fuerza por distancia. Entonces nosotros estamos acostumbrados ya a hablar de trabajo externo, que en el caso del corazón sería decir cuánta presión generan los ventrículos y cuánto está eyectando, gasto cardíaco. Eso sería un trabajo externo muy clásico, pero el corazón también hace trabajo interno. ¿Usted qué me va a decir en este periodo de contracción isovolumétrico que aquí no hay generación de trabajo? Puede que no esté eyectando, aquí no eyecto, pero está haciendo fuerza, vea. Y eso genera trabajo interno. Entonces ahí hay un concepto que es trabajo interno, que es el periodo de contracción isovolumétrico. Esto es un trabajo externo, que es durante la eyección. Esto, más este trabajo de acá, hace que esta área sea el trabajo total del corazón. Simplemente lo único que habría que agregarle ahí es un trabajo que uno generalmente no considera, que es el trabajo de la energía cinética. La sangre sale acelerada por la aorta y la pulmonar. Y verdaderamente, en una persona normal, eso es la minoría del trabajo. Por eso los libros generalmente en fisiología no le paran muchas bolas a eso. Pero puede que una persona en fisiología eso sea intrascendente. Pero una persona que tenga una estenosis de la aorta, la pulmonar, va a tener que pasar por acá a grandes velocidades y su trabajo de energía cinética puede hacerse un 30, un 40% del trabajo total. Entonces es bueno saberlo de una vez. Ahora, la presión sistólica uno la toma como esta, que es la que uno toma en el examen físico, y la diastólica como esta. Pues la presión sistólica y diastólica a toda hora cambia. Verdaderamente uno no tiene una presión sistólica única durante la sístole,
tiene un montón de valores de presión sistólica, un montón de valores de presión diastólica. Es una convención poner un punto acá y decir, va, yo voy a tomar como sistólica el punto donde cuando con el tensiómetro presioné y no deja pasar sangre, cuando empieza a abrir y a haber flujo turbulento y a hacer los ruidos de Korokov, cuando el primer ruido sueña ahí, eso me indicará a mí que estoy en este pico de la presión sistólica, pero no estoy diciendo que es la presión representativa de todo el ciclo de la sístole. Y esto es presión sistólica y está cayendo. Y la diastólica, miren ¿qué pasa? También lo mismo. Entonces, las presiones sistólicas y diastólicas que uno toma como sistólica y diastólica normales son convencionales en un punto específico del ciclo cardíaco, pero ahí eso habría que hacer una integral desde el momento 1, T0 a T1 acá, para la sístole, y T1 a T2 para la diástole, que sería una sumatoria de todos los deltas de P en delta de tiempo diminutos para sacar el concepto de presión. Pero entonces es bueno tener en cuenta. Como mediten, el mejor índice de consumo de oxígeno que se escribe así es la tensión de la pared dada por la ley de Laplace, es decir, tener en cuenta presión radio sobre grosor. Pues hombre, esto es muy difícil de medir por lo que nosotros dijimos. En ecocardiografía es muy difícil medir esa tensión, uno no puede medir eso, uno puede medir las presiones, de pronto en una cavidad ventricular, pero la tensión de la pared es muy difícil. Entonces en clínica se usa una cosa que se llama doble producto, un índice, doble producto. Doble producto es multiplicar la frecuencia cardíaca por la presión sistólica. Es decir, ¿cuánto genero acá de presión sistólica tomando el punto máximo? ¿Y cuántas veces hago sístoles en un minuto? Porque no es lo mismo hacer una presión sistólica alta una vez que hacerla 20 veces. Entonces esto, pues obviamente no está teniendo en cuenta un factor de la ley de Laplace y está teniendo en cuenta el tiempo, porque esto no está teniendo en cuenta aquí ningún índice de tiempo, aquí sí. El problema es que esta presión sistólica no es representativa de toda la ley de Laplace, pero a pesar de eso, en clínica se acepta, no hay ningún problema. La sístole cardíaca en un ciclo cardíaco normal, por ejemplo, dura menos que la diástole, dura 1/3 de la sístole y 2/3 dura la diástole. A medida que yo voy aumentando la frecuencia cardíaca, se acorta la sístole, pues se acorta mucho más la diástole. Entonces esto se va haciendo más parecido a casi mitad y mitad. Entonces, el hecho de que uno diga que la diástole dura más que la sístole, eso es verdad a frecuencias cardíacas bajas, pero a medida que la frecuencia cardíaca va aumentando más, aunque los dos se acorta más la diástole. Entonces parece como si la sístole se hubiera alargado, pero es mentira, los dos se acortaron. Los dos tienen una disminución en la duración y eso es bueno dejarlo claro. Va a ser importante saber eso porque el corazón en su ventrículo izquierdo va a recibir la sangre más que todo en diástole, no en sístole, porque en diástole el músculo ventricular va a estar comprimido y no va a haber buena entrada de sangre. Y eso es bueno porque todos los periodos, todas las maniobras que disminuyan la duración de la diástole, como la frecuencia cardíaca alta, va a tener uno problemas con ello. Lo otro es que lo ideal, pues obviamente hubiera sido medir el índice medir uno la ley de Laplace y cuánto tiempo hice yo tensión durante un minuto. Esto es lo ideal. Lo real es que nos tenemos que conformar con el doble producto. Bueno, además de eso, nosotros tenemos que ver, resumiendo lo que pasó en el ciclo cardíaco, es una cosa que es llamativa. Durante la sístole, acá, en este periodo continuo isométrico, ¿qué le pasó con la tensión? Presión por radio sobre grosor. Se genera presión y la tensión aumenta. Aquí uno cree que porque aumenta la presión y quedó más arriba, en este periodo la tensión también aumenta y verdaderamente cae. Porque ¿qué pasó acá? La presión sí aumenta, pero el radio disminuye y el grosor de la pared al contraerse aumenta. Entonces esta caída del radio y este aumento en el grosor compensan y le ganan al aumento de la presión.
Y durante este periodo de eyección rápido y lento, la tensión disminuye. Y aquí la tensión aumenta en la subida de esto. Y eso es importante porque para uno es más fácil eyectar que el periodo que más consume oxígeno es el periodo de contracción isolométrica. Y siempre hay que tener en cuenta en claro, cuando uno dice tensión, estoy haciendo una fuerza por unidad de longitud. Esto es gasto de energía, esto es gasto de ATP. Y siempre que hago presión, es lo mismo, también estoy haciendo una fuerza, pero por unidad de área, también estoy gastando ATP. Por eso, todo lo que me indique a mí que aumente la tensión, aumente la presión, es un índice en forma indirecta de decir que estoy consumiendo más oxígeno. Eso nos sirve entonces como criterio general para nosotros tener en cuenta eso. De ahí el término que, como nosotros decimos que en el ciclo cardíaco la sístole normalmente dura 1/3 y la diástole dura 1/3, por eso uno encuentra que para uno calcular la presión arterial promedio, que verdaderamente no existe, sino que es un promedio sacado con base a la sistólica y diastólica, uno dice simplemente la presión sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3, que equivale a decir 1/3 sistólica más 2/3 de diastólica, 1/3 del tiempo en sístole, 2/3 en diástole. Si esto es 120 y si esto es 80, pues el promedio será 120 más 2 por 8, 16, 160, 160, 260, 280, y 3. 3 por 9, 27, 28, 1, 93,33. Miren que 93,33 es más parecido a 80, está más cerquita 93,33 de 80 que 120, porque esto no es un promedio aritmético. No es que esto sea 80 y esto sea 120, entonces que la arterial media es de 100. Eso sería verdad si la sístole durara lo mismo que la diástole. Y eso es injusto porque la sístole y la diástole no están durando lo mismo. Entonces yo tengo que hacer un promedio ponderado. Y un promedio ponderado es tener en cuenta la abundancia que vos tenés la participación en un negocio o en lo que estés hablando, en lo que estés contribuyendo. Aquí me está contribuyendo a mi presión arterial promedio o media 2/3 partes del valor de la diastólica, no de la sistólica. Entonces, por eso es que penalizo a la sistólica, lo digo por 1/3 se me debe parecer a la sistólica y 2/3 a mi diastólica, y de ahí el nombre de presión arterial media. La presión de pulso, que es la otra que definen, es simplemente coger la diferencia entre la sistólica y la presión arterial diastólica. Y esa es la que llaman presión diferencial o presión de pulso. Entonces, con esto hemos terminado las generalidades y lo grande detallado que pudimos hacer del ciclo cardíaco, para ya después entrarnos a otras cuestiones que son los determinantes del gasto cardíaco. Muy amables.